Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio para Todos. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo, sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Es el Salmo 118. Al Salmo responderemos: te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste.
Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, escuchamos hoy en la primera lectura cómo se juntaron las personas que dirigían en aquellos entonces, los fariseos, los ancianos y los escribas. Ellos se juntaron para asustar a Pedro y a Juan, tratar de prohibirles que no dijeran nada en nombre de Jesús. Ellos le preguntaron que si era justo que le escucharan a ellos en vez de escuchar al Señor. Entonces le dijeron también los apóstoles que ellos no podían callar lo que habían visto y lo que habían oído. Estas personas seguían diciéndole que no volvieran a hablar en nombre de Jesús. Ellos no encontraron forma de poder castigarlos, ni encontraron forma de poder mantenerlos prisioneros, porque sabían que todo el pueblo había visto ese milagro que habían hecho. Aquel paralítico que había sido paralítico de nacimiento y que ellos habían curado. Todo el mundo lo conocía, que este hombre iba a la puerta de la iglesia a pedir limosnas, pero había sido curado por los apóstoles, por Pedro y Juan. Todo el pueblo estaba sorprendido y todo el pueblo daba gracias a Dios. Pero estas personas que dirigían a los judíos no querían que se hablara de eso.
querían que los apóstoles se callaran, que no hablaran más de eso. A veces hay personas que quieren ser mayores que Dios y que quieren mandar hasta el mismo Dios a que haga lo que ellos quieren. Con eso hay que tener mucha precaución. Hay que saber que uno no puede ir por encima de las personas que dirigen la iglesia, pero tampoco uno puede ir por encima de Dios, porque uno no tiene la forma de tener el poder, de tener el desarrollo que tiene nuestro Padre Celestial. No hay manera en que un ser humano pueda sobrellevar a los demás por encima de lo que Dios le diga que haga. Debemos tener mucho cuidado con eso y mucha precaución. En el Evangelio vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se le presenta a María Magdalena y la envía a que les dé un mensaje a los apóstoles. Ellos no creen en lo que ella dice, porque ella dice que ella ha visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿Cómo podía ser si ellos sabían que había sido crucificado? Ellos sabían que había sido muerto y enterrado. Y ahora esta mujer estaba diciendo que él estaba vivo y que ella lo había visto. Detengámonos a pensar en quién es María Magdalena. Dicen las Sagradas Escrituras que era una persona de la cual nuestro Señor Jesucristo había echado 7 demonios. Cuando una persona recibe a nuestro Señor Jesucristo y hace su voluntad, todos los demonios que están en esa persona salen de ella. Y uno pasa a ser otro ser. Pasa uno a ser una persona que ha llegado a una nueva vida. Es algo simbólico, algo muy especial, que nuestro Señor Jesucristo se le haya presentado a ella primero y no a los apóstoles, porque ella era una persona que, aparte de haber llevado una vida, digamos, difícil, llena de pecados, también era una mujer. Y en aquel entonces, como hemos dicho anteriormente, los hombres, una persona así como un maestro, como nuestro Señor Jesucristo, no acostumbraba a hablar con una mujer. Que se le presentara a ella en medio de aquella sociedad, que era una sociedad en la cual la mujer estaba relegada a un segundo plano, una sociedad machista, nos dice a nosotros que nuestro Señor Jesucristo siempre buscaba a las personas que estaban en una posición que nosotros pensaríamos hoy que es inferior, pero era una persona a la que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar para salvarlas.
a las personas necesitadas, a las personas que tenían pocos conocimientos, las personas que estaban llenas de pecado. Eran las personas que nuestro Señor Jesucristo sabía que lo necesitaban a Él. Hoy en día nosotros empezamos a ir a la iglesia y empezamos a escuchar la palabra de nuestro Señor. Y cuando creemos que sabemos un poquito de la palabra, un poquito de todo lo que está escrito sobre nuestro Señor Jesucristo, entonces muchos de nosotros empezamos a ver a los demás como que ellos son menos que nosotros, porque están en pecado, porque nosotros creemos que estamos en una posición mejor que ellos, porque ya empezamos a participar en la formación de otras personas o estamos un poco más avanzados que ellos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Nada más lejos de la verdad que eso, porque nuestro Señor Jesucristo se fija en la pureza de nuestro corazón, no en nuestros conocimientos. Y dice nuestro Señor Jesucristo que al que más se le ha entregado, más se le exigirá. Esto es concerniente también a la palabra. Lo que sepamos un poco más sobre la palabra, seremos las personas a quienes se nos exigirá más. Una persona que no sepa nada de la palabra puede ser exenta de algunos pecados porque no sabía de ellos y los cometió sin saber que eran pecados. Pero una persona que está buscando de Dios, que está más avanzado, a esa se le exigirá más. Luego de que nuestro Señor Jesucristo se le presentara a María y que enviara ese mensaje y no le creyeran que Él estaba vivo, entonces se le presentó a otros 2 discípulos. Cuando se le presentó a esos 2 discípulos, que le dijo que les habló, les dijo sobre todo lo que debía haber padecido el Mesías y cómo había de presentarse y de hacer las cosas ante los demás. Ellos, que eran los hombres de Emaús, lo conocieron al partir el pan. Cuando ellos lo reconocieron, que fueron a decir a los discípulos que habían visto al Señor, a ellos tampoco le creyeron. Luego dicen en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo se le presentó a los 11 y les reclamó por no haber creído a los demás cuando ellos hablaron. Nuestro Señor Jesucristo tenía la peculiaridad de presentarse a las personas y ellos no lo conocían. Se había presentado a los discípulos aquella primera vez cuando estaban pescando y no lo conocieron, hasta que Él les dijo que echaran la red a la derecha del barco para que pudieran pescar. Cuando ellos vieron que las redes se llenaron de peces, tanto que no podían sacarlos, que no podían subirlos al barco, entonces ellos se dieron cuenta. Ahí fue que Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Y ahí fue que Pedro pudo reconocer que sí, que era el Señor.
Luego, cuando nuestro Señor se le presentó a María Magdalena, ella tampoco lo reconoció hasta que Él le dijo su nombre, hasta que la llamó por su nombre, María. Entonces ahí ella lo reconoció. Cuando se le presentó a los dos discípulos de Maús, ellos no lo reconocieron hasta que Él partió el pan. Entonces ahí lo reconocieron. Fíjense que todas estas veces no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo hasta que Él hizo algo. Pero habemos personas que aunque Él haga algo, no los reconocemos. Y sucede a cada instante. Sucedió con aquellas personas, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que vieron todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo y vieron a aquel paralítico que fue curado por Pedro y Juan y no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo. Pongamos de nuestra parte, mis queridos hermanos, para que podamos reconocer a nuestro Señor Jesucristo cuando Él actúe por medio de cualquier persona que se nos presente. Para que no nos suceda como a ellos, que no reconocieron a nuestro Señor. Que el Señor esté con nosotros y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.